生徒の前なんでね。カットつけさせてもらうよ。Garou Nakamega Kill capítulo 6 al 10. Mientras los dos niños conducían a Garou hacia el orfanato en silencio, nadie habló durante el trayecto. El aura que emanaba Garou aterrorizaba a todos los que estaban cerca y podían sentirla. ¿Es realmente tan fuerte?, preguntó con curiosidad un hombre gordo que vestía ropa cara. Sí, señor. Es una de las personas más fuertes y rápidas que he visto. Estoy seguro de que a la general Esdead le gustará tener una persona así en su ejército, dijo Ogre. Muy bien, Ogro. Lo presentaré ante la general Esdead cuando regrese del norte. Si de verdad es tan bueno, no olvidaré recompensarte generosamente, dijo el hombre. Ogro sonrió y se fue. Regresó a la comisaría, pensando en la posible recompensa que pronto recibiría. Sabía que no recibiría el premio completo a pesar de haber sido quien proporcionó la información. Solo podía culparse por su bajo rango. Además, una pequeña recompensa era mejor que nada. Unos minutos después, llegó a la comisaría. Al entrar, vio a Seryu saliendo de su oficina. La llamó y le preguntó: ¿terminaste el informe de nuestra misión? Seryu asintió y dijo: sí, señor. Ogre sonrió y dijo: buen trabajo, ganándose una sonrisa de Seryu. Capitán. Un soldado llegó corriendo detrás de Ogre. Ogre se giró para mirar. El vicecapitán tomó un grupo de soldados y salió, continuó el soldado. Y bien, dijo Ogro. No quería perder el tiempo con esos idiotas. Sus dos hermanos fueron golpeados hasta el borde de la muerte por alguien y él salió a buscar venganza, añadió el soldado. Muy bien, despidió a Ogre con indiferencia, mientras Seryu, desde atrás, fruncía el ceño y decía: esos dos bastardos se merecen lo que les pase. Son malvados. Al menos deberían cambiar su comportamiento. Me temo que es demasiado tarde. El atacante les hizo nudos en las extremidades, les destrozó la cara, los castró, añadió el soldado, temblando al recordar la escena. ¿Qué?, gritó Seryu. Incluso Ogre, a su lado, se sorprendió. ¿Qué hicieron estos dos idiotas para merecer semejante trato? No fueron los únicos agredidos, añadió el soldado. Seryu y Ogre no hablaron, pero observaron con horror. Las heridas de estos dos bastaban para hacer temblar a la gente, y no eran los únicos. El soldado continuó. Además de ellos dos, había al menos 30 ciudadanos heridos, no de igual gravedad ni siquiera tan incapacitados. Pero todos tenían huesos rotos y extremidades torcidas. Tardarían meses en recuperarse. En este punto, Ogre tuvo un mal presentimiento sobre esto, mientras que el rostro de Seryu se volvió siniestro mientras decía con voz amenazante: ¿quién hizo esto? El soldado tragó saliva al ver el cambio en su expresión, pero aún así respondió. Según testigos presenciales, era un hombre vendado como una momia. Seryu se enojó aún más y gritó: Garou. ¿Dónde está ahora? El soldado tembló mientras respondía con miedo. Parece que se dirige al orfanato del distrito este. Seryu salió corriendo, dejando a todos atrás. Por otro lado, Ogre sabía que la situación era terrible. Tenía que solucionarla rápido antes de que empeorara. Rugió: tomen sus armas, nos vamos. Este es el lugar, le dijo el chico rubio a Garou. Garou miró el edificio que tenía delante. Parecía que se derrumbaría en cualquier momento. Miró a los niños y dijo: pasen. El chico y la chica se miraron antes de que una mirada de determinación apareciera en sus ojos. Entraron con Garou justo detrás. Justo al entrar, se encontraron con un hombre delgado con ropa normal que señalaba a una joven que lloraba, con un grupo de niños escondidos detrás de ella. Detrás del hombre delgado había un grupo de hombres gordos, cada uno vestido con ropa cara y accesorios bañados en oro mientras se reían de lo que estaban viendo.
Supongo que eres el administrador del orfanato, dijo Garou, ganándose la atención de la gente que estaba dentro. El hombre delgado miró a Garou. Sus ojos no se detuvieron en él, sino que se posaron en la niña. El hombre delgado sonrió y dijo: Ari, por fin has vuelto. El hombre delgado se frotó las manos mientras decía: Caballeros, ella es Ari. Espero que sea de su agrado. Los hombres gordos la miraban con lujuria y sonreían con sorna, imaginando lo que le harían. Al ver sus acciones, el chico se paró frente a su hermana y gritó: No dejaré que la toques. La actitud protectora del chico y los ojos llorosos y asustados de la chica excitaron aún más a los hombres. Garou permaneció en silencio, pero comenzó a caminar hacia ellos. El hombre delgado se dio cuenta de su llegada y dijo: ¿Quiénes son? Lárguense antes de que los arrepienta. Garou no respondió. Siguió caminando hacia el grupo, inquietándolos. El hombre flaco continuó profiriendo más amenazas, pero Garou las ignoró todas. Y cuando estuvo a un paso de ellos, finalmente se detuvo y dijo: Me dan un asco inmenso. Los voy a usar como ejemplo. Al instante siguiente, Garou los arrojó a todos afuera con un movimiento rapidísimo que nadie logró registrar. Los lanzó hacia la entrada por donde él y los niños acababan de entrar. Garou se aseguró de lanzarlos lo suficientemente lejos para que no los golpearan. Luego, comenzó a caminar tras ellos. Los dos niños se hicieron a un lado cuando Garou pasó junto a ellos. Una vez afuera, los vio gemir de dolor por el impacto. Entrecerró los ojos mientras caminaba hacia ellos. La joven del orfanato decidió salir a ver qué pasaba cuando un grito repentino desde afuera la detuvo. Reconoció el sonido. Pertenecía al gerente. Los gritos del gerente fueron seguidos por los llantos del resto del grupo. Sus llantos y lamentos hicieron que la joven temblara de miedo y se detuviera en seco. No se atrevió a salir. Ari y su hermano se abrazaron mientras escuchaban las voces afuera, gritando de dolor. Afuera, Garou observaba con frialdad a la gente que gritaba en el suelo. Se aseguró de no matar a ninguno. Quería que sufrieran. Sus heridas eran tan graves como las de los dos bastardos de antes. Tú eres quien le hizo eso a mis hermanos. Garou miró al que hablaba. Vestía ropa similar a la de Seryu y su grupo. Garou se dio cuenta al instante de que era otro soldado. También notó que sus rasgos tenían un inconfundible parecido con los de los dos Garou que había lisiado antes. Detrás del hombre había un grupo de hombres con la misma vestimenta, apuntándolo con sus armas. Garou respondió: Entonces eres el hermano de esos dos bastardos de antes. El hombre pareció enojarse más al oír a Garou. Respondió: Es cierto, y te voy a matar por lo que has hecho. Garou no sintió ninguna presión por parte del hombre. Respondió con naturalidad: Entonces, vas a pelear conmigo con tus hombres por dos degenerados que hi. El hombre interrumpió a Garou. No me importan tus razones. Y que conste que sé lo que han estado haciendo esos dos, y no me importa. Los matarán sin importar sus razones. Hombres, abran fuego. Todos los soldados abrieron fuego contra Garou, quien permaneció inmóvil, salvo por una serie de movimientos irreconocibles. Los soldados siguieron disparando sin parar al ver a Garou de pie, sin caer. Una vez que los cargadores de las armas se quedaron sin munición, se detuvieron. Para su horror, Garou no recibió ni un pequeño rasguño, y cerca de sus pies yacían cientos de balas en el suelo. No entendían cómo lo había hecho. Garou sonrió mientras decía: Mi turno. Golpeó el suelo con una patada, haciendo que todas las balas volaran por los aires. A continuación, con un movimiento extremadamente preciso y rápido, Garou impactó las balas, enviándolas de vuelta a los soldados, derribándolos a todos de un solo golpe. El único que quedó en pie fue el vicecapitán, quien temblaba de miedo tras ver la exhibición de Garou. Garou se acercó a él y le dijo: Como lo sabías todo sobre ellos y no te importó, recibirás el mismo trato. El vicecapitán siguió el ejemplo de sus predecesores, gritando de dolor mientras Garou lo destrozaba como el resto. Garou miró al hombre en el suelo con desdén y disgusto cuando escuchó la voz de Seryu. Garou.
Garou miró a Seryu, que tenía una mirada enloquecida en su rostro, ardiendo de rabia. Garou miró con calma a la enloquecida Seryu. No parecía estar en sus cabales. Al menos, su expresión no era normal. Lamento haberte ayudado. Hiciste daño a tanta gente tan solo unas horas después de llegar a la capital. Un engendro demoníaco como tú debe ser destruido. Seryu hervía de rabia. Garou le devolvió la mirada, impasible. Simplemente respondió. Acabo de darle a esta escoria una lección para siempre. Te haré pagar por lo que les hiciste. Seryu declaró su intención. ¿Quieres pelear conmigo para vengarlos? ¿Sabes lo que han estado haciendo? Preguntó Garou con calma. Seryu se burló al responder. Sí, pero no estás en posición de castigar, ni sus acciones ameritaban un trato tan cruel. Has hecho daño a tantos inocentes. Criminal malvado, los vengaré. Seryu respondió, aunque desconocía qué impulsaba a Garou a atacarlos. Supuso que actuaban como siempre. Eran un grupo de imbéciles que se burlaban abiertamente de su justicia y la insultaban. Podía tolerarlos siempre que no causaran daño real. E incluso suponiendo que hicieran más de lo habitual, ¿qué pasaba con los demás civiles? En su mente, Garou era el gran mal que dañaba a la gente indiscriminadamente y debía ser destruido. Garou entrecerró los ojos ante sus palabras y luego le dedicó una sonrisa desdeñosa mientras se burlaba. Y yo que pensaba que los héroes eran hipócritas. Los soldados aquí están en otro nivel. Entonces, Seryu, ¿qué vas a hacer? ¿Dispararme? ¿Enviar a tu inútil perro a golpearme con sus brazos deformes y asquerosos? Deberías saber cuál es tu lugar, hipócrita. Seryu hervía de furia ante sus palabras y gritó llamando a su fiel compañero, Kuro. El perrito a su lado se transformó en un monstruo gigante, sus pequeños brazos se volvieron enormes y musculosos. Kuro empezó a gruñir. Garou continuó sonriendo con desdén. Oh, ¿de verdad vas a enviar a tu perro? Qué amable de tu parte. Me esforcé mucho en entretenerme golpeando a esta escoria, y ahora me envías a tu perro para que lo coma. Me estás alegrando el día, y no te preocupes, te guardaré un trozo de su carne. Seryu señaló a Garou y gritó, golpeadlo hasta la muerte. Kuro cargó con todas sus fuerzas hacia Garou, levantando su musculoso brazo y asestando un puñetazo con todas sus fuerzas, mientras Garou permanecía inmóvil, sonriendo. El potente puñetazo de Kuro se detuvo de golpe, y Garou sujetó la muñeca de Kuro con un agarre férreo. La sonrisa siniestra de Garou se amplió cuando dijo, empezaré con este brazo. Al instante siguiente, Garou flexionó su cuerpo hacia atrás con tanta fuerza que Kuro salió volando y se estrelló contra el suelo, rompiéndose, mientras que su brazo fue amputado. Garou le arrancó el brazo a la altura del hombro sin esfuerzo. Entonces, con una sonrisa burlona, lanzó la extremidad cercenada hacia Seryu, diciendo, tu parte. Kuro se levantó inmediatamente y se giró hacia Garou, abriendo su boca gigante, sus dientes afilados amenazando con morder la cabeza de Garou. La cabeza de Kuro se acercó rápidamente a la de Garou. Cuando estaba a punto de morder, la cabeza de Garou desapareció, y una potentísima patada giratoria le partió el cráneo. Garou esquivó el mordisco mortal y contraatacó con una velocidad inhumana. Kuro salió volando junto a Seryu, quien tenía una expresión de asombro. Su Teigo había perdido un brazo, había sido golpeado y ahora había sido lanzado lejos de una patada. Miró a Garou con ira y un poco de miedo. Sabía lo fuerte y resistente que era Kuro. Si hubiera estado en su lugar, habría muerto. No se atrevió a acercarse a Garou. Su única opción era dispararle a distancia. Seryu sacó sus dos ametralladoras del tamaño de una mano y las apuntó a Garou, quien se rió de su acción. ¿Crees que tus pequeños juguetes pueden derrotarme? Se burló. Seryu gritó al empezar a dispararle a Garou, quien, a su vez, movió los brazos como sombras frente a su cuerpo. Seryu no dejó de disparar hasta oír el clic de las recámaras vacías. Sus armas se habían quedado sin munición. Seryu se relajó un poco, pero se tensó de nuevo al darse cuenta de que Garou no había recibido ni un pequeño rasguño. Estaba de pie en el mismo lugar, sin dar un paso.
Garou sonrió con arrogancia mientras levantaba las manos, apretando los puños con fuerza. Luego relajó los puños y los abrió. Las balas de Seryu cayeron al suelo, dejándola impactada. Seryu no pudo evitar dar un paso atrás. Ver a Garou recibir balas de esa manera era algo que jamás había presenciado. Había oído hablar de gente que contraatacaba con sus armas o escudos, pero recibirlas con las manos desnudas era algo completamente distinto. Comprendió que Garou la superaba con creces en fuerza y velocidad. Seryu se calmó y miró a Kuro, que luchaba por ponerse de pie. Le ordenó: Kuro, enloquece. Kuro dejó de forcejear y empezó a gruñir con fuerza. Garou lo miró con calma, con cierta curiosidad. Simplemente observó cómo Kuro cambiaba de color a una siniestra mezcla de rojo y marrón. El perro aumentó de tamaño, volviéndose más musculoso y definido. Kuro lanzó un rugido potente, capaz de aturdir a cualquier persona promedio. Garou observó los afilados dientes que crecían en filas circulares dentro de la boca de Kuro. El Kuro actual le recordó a algunos de los monstruos demoníacos de su mundo. Seryu rió con orgullo. «Ya terminaste». Garou miró a Seryu con aburrimiento y luego empezó a caminar hacia ella, ignorando la transformación de Kuro. Al ver sus acciones, Seryu gritó: «Kuro, matad». Kuro se abalanzó como una flecha con la boca abierta, mostrando sus dientes afilados como navajas. Se dirigía hacia Garou en línea recta. Garou continuó caminando con paso firme y sereno, ignorando al monstruo que se acercaba. La sonrisa de Seryu se ensanchó, creyendo que finalmente lo derrotaría. Desafortunadamente para ella, justo cuando Kuro estaba a punto de morderlo, Garou contraatacó con un potente uppercut. La fuerza del golpe provocó grietas bajo sus pies y Kuro salió volando 20 metros por los aires antes de volver a caer. La sonrisa de Seryu se congeló. Miró a Garou con miedo. Quiso retroceder, pero Kuro cayó justo a su lado. Se giró hacia Kuro, cubierto de sudor. Kuro yacía inmóvil en el suelo, con un agujero considerable que le cubría parte del pecho y la mandíbula inferior. El golpe de Garou había causado un daño devastador incluso mientras Kuro usaba su as bajo la manga. Mirando hacia otro lado mientras me miras. O eres muy valiente o un tonto. Lo más probable es que sea esto último. La voz de Garou sonó cerca de ella. Giró la cara hacia él, intentando retroceder de un salto para distanciarse. Sin embargo, Garou fue más rápido. Su mano, como una garra del acero más duro, la sujetó sin piedad por el cuello, deteniendo su movimiento. Seryu forcejeó para liberarse, pero no pudo mover la mano de Garou en lo más mínimo. Intentó patearlo, pero su cuerpo era demasiado fuerte para sentir sus ataques. Solo podía observar con impotencia, con su vida en las garras de Garou. Si pudieras pelear tan bien como gritas y hablas, esta pelea podría ser interesante. Realmente patético, se burló Garou con una sonrisa arrogante. Seryu intentó hablar. Soy. De repente, un arma apareció de su boca y le disparó a Garou en plena cara. Seryu estaba a punto de sonreír, pero sus ojos se abrieron de par en par, sorprendida. Garou había atrapado la bala con los dientes. Sus ojos fríos la clavaron en los de ella, y la desesperación la consumió. Garou, alto. Ogre finalmente llegó al lugar con sus soldados, pero lo que vio fue mucho peor de lo que había imaginado. Decenas de sus policías yacían heridos, algunos gimiendo de dolor. Cerca de allí, un grupo de hombres, muchos de los cuales Ogre reconoció como ricos comerciantes locales, yacían despatarrados en el suelo, con heridas aún más graves. A pesar del caos, las heridas no fueron lo que más lo impactó. Lo que realmente lo horrorizó fue Garou, de pie en medio de la devastación, agarrando el cuello de Seryu como si estuviera a punto de romperlo. Junto a ellos, su Teigu yacía inmóvil en el suelo, con un enorme agujero en su cuerpo. La mente de Ogre se aceleró. ¿Cómo había causado Garou tal destrucción? Por lo que parecía, el Teigu había estado usando su as bajo la manga, lo que debería haber aumentado enormemente su durabilidad y fuerza. Y, sin embargo, había sido completamente destruido. Aún así, Ogre dejó de lado sus preguntas. No había tiempo para analizar.
Si manejaba mal la situación podría descontrolarse aún más, y tal vez no saliera con vida. Garou lo miró con expresión despreocupada, como si estuvieran charlando. ¿También estás aquí para vengarte?, preguntó. Un escalofrío recorrió la espalda de Ogre. El tono tranquilo, casi desdeñoso, de Garou despertó todas sus alarmas. En ese momento, cada fibra de su ser le gritaba que corriera. Pero no podía. Tenía que actuar. Tenía que hablar. Si matas a Seryu, dijo Ogre, obligándose a mantener la compostura, tendrás que lidiar con graves consecuencias. La mirada de Garou se ensombreció, apretando ligeramente a Seryu. ¿Me estás amenazando? Su voz era baja, impregnada de una malicia que le provocó un escalofrío en la espalda a Ogre. Ogre tragó saliva con dificultad, sintiendo el peso de la mirada de Garou. Se tranquilizó y dijo, no, solo estoy diciendo hechos. No estoy aquí para vengarme. Seryu es joven e impulsivo. Primero quiero escuchar tu versión de los hechos. Garou miró a Ogre con atención y resopló. Sabía lo que Ogre intentaba para calmar la situación y controlar los daños. Garou decidió seguirle el juego. Quería ver cómo reaccionaba Ogre. La historia es bastante simple. Dos degenerados intentaron violar a una niña que parecía tener 10 años, mientras una multitud enorme los vitoreaba. Así que simplemente saqué la basura. Luego estaba el gerente de un orfanato que vendía a los niños a unos adultos adinerados para que los usaran como juguetes y los violaran. Finalmente, estos perros en el suelo, junto con Seryu, vinieron a vengarse a pesar de saber la clase de basura que eran. Ogre no estaba realmente sorprendido. Esas cosas eran típicas en la capital, por no mencionar que él hacía cosas aún peores. Pero aún así tuvo que fingir sorpresa y actuar como si no lo supiera. No quería ser el blanco de la ira de Garou. Por otro lado, Seryu, quien aún estaba sujeta por Garou, tenía los ojos rojos y el rostro pálido por la fuerza de su agarre. A pesar de todo, las palabras de Garou la dejaron atónita. Era verdad. De ser así, no luchaba para proteger y vengar al verdadero mal. Tales pensamientos la repugnaban. Se negaba a creer las palabras de Garou. El señor no miente, de verdad lo hicieron. Querían usar a mi hermana como juguete. Un niño salió del orfanato junto a una niña que asentía con la cabeza mientras lloraba. Por favor, no le hagan daño al señor. Es una buena persona. Sollozó la chica, aferrándose al brazo de Garou. Ogre sintió el impulso de poner los ojos en blanco. ¿Hacerle daño? ¿Cómo? En ese momento, era él quien caminaba sobre el filo de la navaja. Una palabra equivocada, un movimiento en falso, y podría acabar mutilado sin posibilidad de recuperación, o peor aún, muerto. Y, sin embargo, estos niños tenían el descaro de suplicar por la seguridad de Garou como si él fuera el que estaba en peligro. Ogre ni siquiera sabía dónde desahogar su frustración. Seryu, por otro lado, había dejado de forcejear por completo. Miró a los niños con la mirada perdida, presa del peso de la comprensión. Esta vez, sí que había luchado por el mal. Puede que se negara a creer las palabras de Garou, pero los niños eran diferentes. No tenían motivos para mentir, sobre todo tratándose de alguien tan aterrador como él. Su voz salió débil, apenas un susurro. Yo, no lo sabía. Lo siento, Garou la ignoró y su mirada se dirigió a Ogre. Ogre fingió de inmediato, con el rostro distorsionado por una furia justificada. Esto es inaceptable. ¿Cómo pudieron estos monstruos comportarse así? Bramó, con la voz llena de ira. Se enfrentarán al castigo más severo por sus crímenes. Hombres, llévenlos a todos. No tengan piedad ni indulgencia. Merecen el peor castigo imaginable. Sus subordinados dudaron un momento, atónitos ante su repentino arrebato. Sabían qué clase de hombre era, y ese nivel de indignación no era propio de él. Pero tras una breve pausa, entraron en acción y acorralaron a los criminales. Ogre se volvió hacia Garou y habló con forzada sinceridad. Espero que puedas dejar ir a Seryu esta vez. Es una buena chica. Solo quiere proteger a la gente y castigar a los malhechores. Pero, puede ser impulsiva en sus acciones.
Garou se dio cuenta de la maniobra de Ogre, pero decidió dejarlo pasar. Sin decir palabra, arrojó a Seryu hacia Ogre, quien apenas logró atraparla. Su voz era gélida. La próxima vez que te interpongas en mi camino, me aseguraré de que la capital funcione sin soldados ni policías durante mucho tiempo. Seryu jadeó y tosió mientras recuperaba el aliento, aliviada de finalmente liberarse. Ogre también exhaló profundamente, sabiendo perfectamente que Garou no fanfarroneaba. El poder absoluto que había demostrado no dejaba lugar a dudas. Podía cumplir sus amenazas sin despeinarse. Garou, sin embargo, no tenía intención de convertirse en un criminal buscado por el momento. Aún necesitaba comprender plenamente su situación. Recopilar información sin ser perseguido por insectos era mucho más conveniente. Además, la verdadera escoria merecía un destino peor que la muerte. Por ahora todo estaba bien. ¿Y el futuro? Garou no tenía miedo de lo que contenía. Garou observó cómo los hombres de Ogre se llevaban a los heridos. Ogre se disculpó de nuevo por lo sucedido antes de retirarse junto a sus hombres, mientras Seryu caminaba justo detrás de él. Permaneció en silencio después de que Garou la soltara. Ni siquiera volvió a mirarlo. Señor, gracias. Garou se giró hacia los dos niños que habían hablado al mismo tiempo. No respondió, sino que desvió la mirada hacia la mujer que estaba detrás de ellos. Estaba pálida y temblaba ligeramente, observándolo con recelo. No era especialmente fea ni hermosa, solo una mujer de aspecto normal. La mujer se acercó a los niños, les puso las manos sobre los hombros y los atrajo hacia ella. Le temblaba la voz al hablar. Muchas gracias. Si hay algo que podamos hacer para ayudar, por favor, pídanlo. A pesar de sus palabras, Garou sabía que estaba aterrorizada y apenas podía hablar. Probablemente solo lo logró por miedo. Miedo a que Garou se llevara una impresión equivocada de ella. No sabía quién era, pero la gente fuerte solía ser malvada, y Garou parecía un villano común. Sin embargo, su miedo no le preocupaba. Bien. Tengo algunas preguntas que me gustaría que respondieras, dijo. Sí, señor, respondió la mujer. Llámame Garou, corrigió. Sí, señor, quiero decir, Garou, mi nombre es Himiko. Soy Eren, y esta es mi hermana gemela, Ari, intervino el niño, sin querer quedarse fuera. Garou miró al chico y asintió antes de volver a mirar a Himiko, quien se estremeció incómoda. Primero necesitamos un lugar para sentarnos. Tengo muchas preguntas para ti. Himiko hizo todo lo posible por no llorar ni gritar. Lo siento, sígueme, por favor, dijo con miedo. Garou siguió a Himiko junto a los niños mientras ella lo conducía dentro del orfanato. Dentro de la oficina de Ogre en la comisaría, Ogre permanecía sentado, cansado, en su silla. Tras todo el desfile con Garou, su primera acción al llegar fue castigar a quienes habían seguido a su vicecapitán. En cuanto a él, lo habían expulsado de la policía. Considerando sus heridas, incluso si no lo hubieran despedido, se habría visto obligado a retirarse. Ahora estaba inválido. Ogro había seguido la ley esta vez, receloso de que Garou aprendiera cómo trataba a sus hombres. Cada vez que recordaba la mirada de Garou, un escalofrío lo recorría. Había sido una experiencia realmente aterradora. Maestro. Seryu entró en la oficina, llamó a Ogre y lo sacó de sus pensamientos. Oh, Seryu. ¿Cómo están tus heridas? Preguntó Ogre. Seryu le tocó el cuello, donde las vendas cubrían los moretones que Garou le había dejado. No la había golpeado, pero su agarre había sido suficiente para causarle moretones considerables. Estoy bien. Garou no me hizo daño, no como los demás, respondió débilmente. ¿Qué pasa con Koru? Preguntó Ogre de nuevo. Koru también está bien. El modo berserk y el daño de Garou provocaron un sobrecalentamiento, lo que redujo considerablemente su regeneración. No podré usar a Koru durante 3 o 5 días, respondió con amargura. Su Teigo y su compañero habían resultado gravemente dañados por su imprudencia. Lo siento. Actué como un tonto sin esperar tus órdenes. Casi hago que Koru y yo muramos.
Además, podría haber enfadado a Garou hasta el punto de que te atacara a ti y al resto de la policía. Lo siento mucho, admitió Seryu con voz débil, bajando la cabeza. Ogre no respondió de inmediato. Ni siquiera había considerado culparla ni sermonearla. La fuerza de Garou había superado con creces todas sus expectativas. Si alguien le hubiera dicho que un hombre herido y vendado podía causar semejante devastación, incluso contra un Koro enloquecido, Ogre se habría reído en su cara. Pero, por supuesto, no se lo diría a Seryu. En cambio, asumió el papel de un sabio y habló. Seryu, te advertí sobre Garou antes. Te dije que era extremadamente peligroso, pero ignoraste mis palabras y luchaste contra él. Si no hubiera llegado a tiempo, podrías haber terminado como los demás, o peor aún, podrías haber perdido la vida. Espero que aprendas de tus errores y no vuelvas a actuar impulsivamente. Si de verdad quieres hacer justicia, entonces sigue las órdenes, solo las tuyas. Seryu mantuvo la cabeza gacha, sin discutir. Ogre preguntó, ¿qué sentiste cuando luchaste contra Garou? El propio Ogro se había aterrorizado con solo la mirada de Garou. ¿Pero qué había pasado con Seryu, quien había luchado contra él de cerca? Sentía curiosidad. Seryu se quedó paralizada ante la pregunta. Permaneció en silencio un rato, y Ogre no la presionó. Finalmente, habló. Al principio, sentí miedo. Me intimidaba su mirada y el aire que lo rodeaba. Pero tenía a Koro a mi lado, así que alejé esos sentimientos. De repente, Koro estaba caído, y mis armas no funcionaron contra él. Atrapó todas las balas con las manos desnudas. Sentí desesperación y terror, y un mal presentimiento se apoderó de mi corazón. Incluso cuando hice que Koro se volviera loco, ese sentimiento no desapareció. Entonces vi a Garou derrotar a Koro en un instante. Mi mente dejó de pensar, y entonces estuve en sus garras, mi vida en sus manos. Sus fríos ojos me miraron fijamente. Pensé que moriría, no, sabía que moriría. A Seryu se le quebró la voz y se le llenaron los ojos de lágrimas. Ogre se quedó atónito. Era la primera vez que la veía llorar desde la muerte de sus padres. Estaba aterrorizada. Lo único que me pasaba por la cabeza era escapar. Tenía miedo de morir. Incluso pensé en abandonar la justicia solo para salvar mi vida. No quiero volver a sentirme así. No quiero volver a luchar contra Garou. Lo siento mucho. Nunca volveré a actuar sin tu permiso, sollozó. Ogre se levantó de su asiento y la abrazó. No se lo esperaba. Garou casi había destrozado a Seryu. El hombre era mucho más aterrador de lo que había imaginado. Pero a pesar de todo, Ogre estaba satisfecho. Había perdido a algunos hombres, pero a cambio, Seryu ahora era más obediente que nunca. El trauma que había experimentado le impediría actuar por sí misma durante mucho tiempo. Seryu era su mejor arma, y se alegraba de ver ese resultado. ¿Y el imperio lucha solo contra todos los demás países? Le preguntó Garou a Himiko. Sí. El imperio es el país más fuerte del mundo y domina a todos los demás. Últimamente, ha estado enviando ejércitos a destruir naciones vecinas para recordarle al mundo su poder, respondió Himiko. Para entonces, ya no le tenía tanto miedo a Garou como antes. No les había hecho daño ni a ella ni a los niños. Solo hacía preguntas, muchas de las cuales eran tan básicas que hasta un niño podría responderlas. Era casi gracioso como alguien tan poderoso, capaz de causar tanta destrucción y obligar a la policía a retirarse, carecía incluso del conocimiento más básico del mundo. Se preguntó en qué clase de cueva habría estado viviendo antes de llegar a la capital. ¿Y la policía? Continuó Garou. Parecía corrupta, o llena de lunáticos. ¿Quién es el responsable de esa reunión de inmundicia? Himiko suspiró. No siempre fue así. Cuando el anterior emperador aún vivía, la policía era el epítome de la justicia y la equidad. Pero tras su muerte, todo se vino abajo. ¿El nuevo emperador es un tirano? Preguntó Garou con indiferencia. No, el nuevo emperador es solo un niño, el hijo del gobernante anterior. Que yo sepa, no tiene ni idea de cómo gobernar. Es solo un símbolo sentado en el trono. El verdadero poder reside en el primer ministro.
He oído que es un glotón que elude responsabilidades y delega todo el trabajo en sus subordinados. Eso provocó una corrupción generalizada. La policía fue de las primeras en verse comprometida. Quienes ostentaban el poder destituyeron a los buenos oficiales y los reemplazaron con su propia gente, tergiversando la ley en su beneficio. Desconozco todos los detalles. Hay muchos rumores sobre cómo la situación se complicó tanto, explicó Himiko. Desconocía la magnitud de los crímenes del primer ministro. Cómo había propagado la corrupción intencionalmente para facilitar el gobierno. Lo que compartía era simplemente lo que la gente común especulaba. Garou cambió de tema. Ese perrito de la chica policía, ¿qué clase de bestia era? Me pareció antinatural, pero no pude identificarlo. Himiko negó con la cabeza. No lo sé, pero he oído rumores sobre unas armas poderosas llamadas Teigu, o armas imperiales. Supuestamente, fueron creadas por el primer emperador usando bestias peligrosas de rango S. No sé mucho más. Garou cerró los ojos, recordando su encuentro con Seryu y los demás. Recordó que uno de los soldados se refería a Gor como un Teigu. Así que era un arma antigua. Eso explicaba la extraña sensación que tenía. Abriendo los ojos, asintió. Me ayudó. Gracias. Señor. Ari, que había estado sentada tranquilamente con su hermano cerca de Himiko, finalmente habló. Garou y Himiko se giraron hacia ella mientras ella continuaba vacilante. Puedes quedarte con nosotros. Podría volver gente mala. Garou no respondió de inmediato, pero Himiko sí. El señor Garou podría estar ocupado y no puede quedarse aquí todo el tiempo para protegernos. Entonces contratémoslo. Sugirió Eren, deseoso de apoyar la idea de su hermana. No tenemos dinero, dijo Himiko con amargura. Entendía el miedo de los niños, pero contratar a alguien como Garou era imposible. Dejando a un lado su persistente inquietud por él, apenas tenían suficiente comida para alimentar a los huérfanos. Además, un hombre como él podría encontrar fácilmente empleadores adinerados dispuestos a pagar una fortuna por su fuerza. Si me proporcionas un lugar tranquilo donde quedarme, no me importa, dijo Garou. Y si sabes cocinar, la comida no será un problema. Puedo cazar animales y bestias. Eso debería resolver el problema de la comida. Necesitaba un lugar donde quedarse. Además, no sabía cocinar y quería comer bien. Es más, estaba en la ruina. Ganar dinero no era difícil dada su fuerza, pero no estaba dispuesto a rebajarse demasiado. Tampoco le interesaba trabajar para los ricos. Los despreciaba y a quienes ostentaban el poder. Prefería quedarse en un orfanato sencillo, donde al menos su presencia podía ser beneficiosa. Frente a él, los dos niños saltaban de alegría, mientras Himiko se quedaba paralizada por la sorpresa. No esperaba esas palabras de él. Pero, empezó a decir. ¿Tienes algún problema? Interrumpió Garou. Su tono despreocupado la hizo estremecer. Negó rápidamente con la cabeza. No, de nada. Garou no pretendía asustarla. Era solo una pregunta sencilla. Pero después de su anterior demostración, incluso sus palabras casuales tenían un peso que las hacía parecer una amenaza. Después de todo, ¿quién se atrevería a rechazar a alguien como él? Con eso terminó su primer día en la capital. Había encontrado alojamiento y alguien que le cocinara. A los ojos de Garou, había sido un día tranquilo. Al día siguiente, Himiko se despertó como de costumbre. Se cambió de ropa y fue a la cocina a preparar la comida que pudo para los niños. Sin embargo, al entrar, abrió los ojos de par en par, sorprendida. Sobre la mesa había una cesta llena de conejos y pájaros. Su mente se desvaneció por un instante. Caminó lentamente hacia él, tocó el contenido y se pellizcó para asegurarse de que no estaba soñando. Su sorpresa se transformó rápidamente en felicidad y emoción. No sabía cómo había llegado allí toda esa carne, pero entonces recordó a Garou. Debía de haber sido obra suya. Se arremangó y se preparó con entusiasmo para empezar a cocinar. Pero justo cuando estaba a punto de empezar, oyó ruidos afuera. Curiosa, se acercó a la ventana y miró hacia afuera. Allí, vio a Garou dando puñetazos y patadas al aire.
Su velocidad superaba lo que sus ojos podían procesar. Sin embargo, lo que más le llamó la atención fueron sus vendajes. Ayer, cuando lo conoció, parecía una momia andante, con todo el cuerpo vendado. Pero ahora, no llevaba nada. Su torso estaba desnudo, mientras que la parte inferior estaba cubierta por pantalones andrajosos. A Garou no parecía importarle en lo más mínimo su apariencia. Si alguien le hubiera pedido a Himiko que describiera el físico de Garou, la primera palabra que le habría venido a la mente habría sido perfecto. De repente, Garou detuvo su entrenamiento, se giró hacia ella y dijo: «Finalmente estás despierta». Himiko se estremeció levemente, sorprendida de que la hubiera notado a pesar de estar tan concentrado en su entrenamiento. Aún así, respondió rápidamente con cortesía: sí. Buenos días, Garou. Supongo que viste la carne, dijo Garou. Himiko asintió. Bien. Deberías empezar a preparar el desayuno. Lo que reuní debería ser suficiente. Saldré más tarde a buscar comida para el almuerzo. Himiko parpadeó confundida. La comida que has reunido es suficiente para 2 días. No, solo alcanza para el desayuno. ¿Lo vas a cocinar todo?, respondió Garou con naturalidad. Himiko no sabía cómo responder. Estaba segura de que cocinar toda esa carne de golpe era excesivo. Le sería imposible terminarla, y temía que se desperdiciara mucha comida. Quiso discutir, pero una mirada a los ojos de Garou la hizo abandonar cualquier idea de protestar contra sus órdenes. Con un suspiro, se giró y comenzó a preparar la comida. Horas después, Himiko estaba sentada a la mesa junto a los niños del orfanato, incluyendo a Ari y Eren. Sin embargo, ninguno había probado la comida todavía. En cambio, estaban demasiado ocupados viendo a Garou devorar carne como una bestia salvaje y peligrosa. Para cuando por fin terminó, habían perdido por completo la cuenta de cuántos platos se había comido. Una cosa era segura. Había consumido hasta 5 hombres adultos, si no más. Garou notó que los niños y Himiko lo miraban como si fuera un animal de zoológico. No le gustó nada. Si no van a comer, me quedo con sus porciones, dijo sin rodeos. Puedo comer unos cuantos platos más, no pasa nada. Los niños comenzaron a comer inmediatamente por miedo a perder su comida. Himiko, por otro lado, se puso roja de vergüenza. Se disculpó rápidamente en voz baja antes de empezar a comer, igual que los niños. Después de comer, Garou le habló a Himiko. «Himiko, ¿tienes ropa de mi talla?» Himiko pensó por un momento antes de decir: «Espera un momento, por favor». Se fue brevemente y regresó con algo de ropa. Garou la tomó y se cambió. No le quedaban perfectos. La camisa marrón le quedaba un poco ajustada y los pantalones beige le quedaban un poco cortos. Aún así, eran mejor que nada. Los niños al ver a Garou con su ropa nueva estallaron en risas. Garou frunció el ceño levemente. En su fuero interno, se propuso buscarse ropa mejor más tarde. Mientras tanto, en el escondite de Night Raid, Nagenda miraba seriamente a Tatsumi. «Hoy es tu primera misión real en solitario como asesino», dijo. Tatsumi asintió con firmeza, la emoción era visible en su expresión. «Tu objetivo es Ogre, un capitán corrupto de la policía. Ha cometido crímenes atroces y ha causado sufrimiento a innumerables familias. Tu misión es eliminarlo y hacer justicia a quienes ha perjudicado», instruyó Nagenda. Tatsumi asintió de nuevo y respondió con confianza. «No te preocupes, jefe. No te defraudaré». «Buena suerte, Tatsumi», dijo Bulat. «Gracias, hermano», respondió Tatsumi antes de salir del escondite. Ya casi era de tarde, Garou estaba sentado en el patio frente al orfanato, bajo un árbol, con los ojos cerrados. Los abrió, se miró las manos y las apretó en puños. Estaba de nuevo en su mejor momento. Las heridas que tardan semanas en sanar en la gente común tardaron 1 día y medio. Esbozó una de sus sonrisas más moderadas. «Tío, pareces aterrador cuando sonríes». «Así es. Eres como un malvado señor demonio que planea destruir el mundo». Ari y Eren dijeron al ver la sonrisa de Garou.
Ambos lo siguieron, mirándolo con asombro desde la mañana. Y ahora, al ver un atisbo de su sonrisa, dieron su opinión sincera sobre el disgusto de Garou. Primero, no me llames tío, Garou es suficiente. Segundo, es de mala educación hablarle así a alguien, respondió Garou. Ja, rieron los niños. No mostraban miedo al interactuar con Garou. A diferencia de Himiko, que se ponía tensa cada vez que Garou la miraba. Mientras Garou y los niños conversaban, la mayoría riéndose de Garou, Himiko llegó del orfanato. Los miró a los tres y dijo, ya basta. No deberían ser groseros con la gente, sobre todo con los mayores. Señor Garou, espero que los niños no lo hayan molestado demasiado. Himiko temía que Garou les hiciera daño a los niños si seguían molestándolo así. Por otro lado, a Garou le molestaba más que la gente se equivocara al calcular su edad. Estaba seguro de que no parecía tan viejo, 2 o 3 años mayor como mucho. Miró a Himiko un momento antes de decir, en realidad, tengo 18 años. Y no me gusta que me llamen tío. Himiko e incluso los niños se quedaron atónitos. Himiko, atónita, dijo, eres más joven que yo. ¿Cómo? Pareces un hombre de mediana edad. Fue el turno de Garou de quedarse atónito, respondió sé que parezco unos años mayor que mi edad. Pero no estoy ni cerca de ser llamado de mediana edad. Los niños que estaban al lado se rieron de los dos. Garou gruñó un poco y luego dijo, voy a salir, no me esperes para cenar. ¿Nos dejas? Preguntaron los dos niños al mismo tiempo. Por favor, no te vayas. Dijo Ari. No nos reiremos de ti otra vez, añadió Eren. Garou le sonrió a los dos y respondió, voy a salir un poco, volveré tarde esta noche o mañana por la mañana, luego se volvió hacia Himiko y dijo, guarde mi parte de la cena a un lado, la comeré cuando regrese. No esperó su respuesta, se dio la vuelta y desapareció de su vista, aturdiéndolos. Para ellos, fue como si Garou simplemente hubiera desaparecido o se hubiera teletransportado, cuando en realidad se movía demasiado rápido como para seguirlo con la vista. Con el nivel actual de Garou, pocas personas en el mundo pueden captar sus movimientos con la vista, y mucho menos acercarse a él. Garou se dirigió a toda velocidad hacia las puertas de la capital. Se dirigía al lugar de donde venía, de vuelta al lago donde despertó ayer. Esperaba encontrar algo que le ayudara a comprender cómo había llegado allí y cómo regresar. En apenas unos minutos, Garou salió de la capital y se adentró en el bosque. Para otras personas, llegar hasta allí, incluso a caballo, podría llevar más de 2 horas. TSK. Ayer no presté atención a mi alrededor por mi estado de debilidad. GRRRR. Estoy bastante perdido. ¿Dónde demonios estaba ese lago? Garou pasó otra hora buscando por los alrededores. Con su velocidad, logró cubrir una zona considerable del bosque. Finalmente, avistó un enorme jabalí podrido, infestado de gusanos. Era el que había matado ayer, lo que significaba que estaba cerca. Pasó otro minuto, y Garou finalmente encontró el lago. Garou exploró el lago circundante y se lanzó a él. Sin embargo, todos sus intentos fracasaron. El lago era de lo más común, al igual que sus alrededores. Garou se sentó frente al lago, intentando descifrar algo. Horas después, Garou desistió de buscar pistas. Dio media vuelta y abandonó el lago. Al regresar, cambió de ruta hacia la capital y, para su sorpresa, encontró un cable delgado en el suelo. El mismo tipo de cable que usó el bandido verde de ayer. Garou revisó los alrededores en busca de trampas, pero todo estaba claro, luego llegó a la conclusión de que estos cables solían informar al bandido verde en caso de intrusos. Garou sonrió ampliamente al pisar el alambre. Ansiaba vengarse. Garou se escondió entre los árboles y esperó en silencio, su espera no duró mucho ya que escuchó pasos acercándose rápidamente a su ubicación, mantuvo su mirada en la dirección del sonido de los pasos, apenas un momento y su vista fue bienvenida con 3 personas. Los 3 eran los mismos de ayer, solo faltaba la mujer de las tijeras grandes. Garou sintió un poco de lástima. Uno de sus objetivos no estaba allí, pero aún así sonrió. No había venido en vano.
Entonces, ¿dónde está el intruso, Lubok? Preguntó la mujer rubia. ¿Cómo voy a saberlo? No activó otro cable. O se fue, o vio mis trampas y decidió esconderse, respondió Lubok. Deberíamos buscar por ahí, no podemos volver a fallarle al jefe, dijo el tipo con armadura. Nagenda no estaba contento con el fracaso de ayer, suspiró Lubok. Arg, no me lo recuerdes, cómo me gustaría volver a encontrarme con ese cabrón. Le rompería el cuello con mis propias manos, gruñó Leone, todavía furioso por su último encuentro. Deberías tener cuidado con lo que deseas, tus deseos podrían venir a morderte. Jejeje. El sonido de Garou sonó detrás de los tres. Los tres se alejaron de un salto de la voz, sorprendidos al oírla repentinamente. Al voltearse, les recibió un rostro familiar de cabello plateado. Su sorpresa aumentó al darse cuenta de que estaba parado a casi 3 metros detrás de ellos. No supieron cuándo ni cómo se había colado. Intentar sorprendernos así es un cobarde, ¿verdad? Dijo Leone con desdén. Sin embargo, se preparó para la pelea, y los otros dos hicieron lo mismo. Garou permaneció relajado, refutó con calma. Dice él que se alió con otros 3 para atacar a alguien gravemente herido. Además, si quisiera atacarlos a escondidas, ninguno de ustedes seguiría en pie. Leone entrecerró los ojos, y los otros dos hicieron lo mismo. Si los atacaba furtivamente con la fuerza y la velocidad que demostró ayer, podría matar a alguno de ellos o, al menos, herirlo. ¿Y por qué no nos atacaron? Me están diciendo que vinieron a hablar con nosotros. Preguntó Lubok con curiosidad. Era el miembro más astuto de la incursión nocturna, y pensó que si su enemigo no se arriesgaba a atacarlos, tal vez no estaría allí para luchar. ¿Hablar? No, estoy aquí para vengarme de ayer y darte una paliza. La verdad es que esperaba que los 4 estuvieran presentes. 3 también está bien, me aseguraré de que compartan la venganza por la desaparición de tu amigo, respondió Garou. Parecía un poco deprimido al hablar de no haberlos conocido a todos. Te arrepentirás de no haber aprovechado tu oportunidad cuando la tuviste, sonrió Leone, crujiendo los nudillos. Ayer te mandamos corriendo con el rabo entre las piernas. Esta vez, te derribaremos para siempre. Garou rió entre dientes, una risa profunda y burlona. Jajaja, derrotarme. Es el chiste más gracioso que he oído en mucho tiempo. Sus ojos brillaron con una mirada amenazante. Ayer estaba cansado. Herido. Apenas podía luchar bien. E incluso entonces, no lograste derrotarme. Pero ahora estoy al 100%. Su sonrisa se ensanchó. Entonces dime, ¿cómo planeas luchar contra mí ahora? Sus palabras los despertaron a la realidad. Habían olvidado un detalle crucial de su último encuentro. Ayer, parecía estar al borde del colapso, pero aún así había logrado mantenerse. Ahora, se encontraba ante ellos en óptimas condiciones. Peor aún, les faltaba un luchador. Lo que ya había sido una batalla difícil estaba a punto de convertirse en una pesadilla. ¿Están listos?, preguntó Garou, con una sonrisa frenética mientras observaba a los 3 asesinos. Un escalofrío les recorrió la espalda. La presión que irradiaba era incomparable a todo lo que habían sentido antes. Allá voy, dijo Garou, dando un paso adelante. Unas horas más tarde, dentro del escondite de Night Raid, Tatsumi se encontró desnudo por Akame, quien continuó inspeccionando su cuerpo en busca de heridas. «¿Estás loco?», gritó Tatsumi, intentando detenerla, pero Akame ignoró sus protestas y siguió observándolo. «Así es, Akame. Ríndete, Tatsumi», dijo Nagenda con una sonrisa burlona. Tras asegurarse de no estar herido, Akame finalmente se detuvo y explicó. «Lo siento. Uno de mis antiguos camaradas ignoró una vez una herida leve durante una batalla. No era grave ni ponía en peligro su vida, así que no le dio mucha importancia, pero acabó muriendo por el veneno que había en la herida». La frustración de Tatsumi se desvaneció al escuchar sus palabras. Suspiró y asintió. «Gracias por preocuparte por mí». Tras vestirse, se giró hacia Nagenda. «Por cierto, jefe, ¿dónde están Bro y los demás?». Nagenda se quedó paralizada.
Estaba tan absorta en el trabajo que se había olvidado por completo de ellos. Salieron hace unas horas a investigar a un posible intruso, no me di cuenta de que aún no habían regresado. Akame se tensó ligeramente, con la preocupación reflejada en sus ojos. Podría haberles pasado algo. Deberíamos ir a buscarlos. Podrían estar en peligro. Tatsumi asintió con firmeza. Cuenta conmigo. Voy contigo. Nagenda consideró la situación un momento antes de hablar. Akame, espera un momento. Tatsumi, ve a llamar a Mine y Shee. Vamos todos juntos. Separarnos nos pondría en riesgo y reduciría nuestras posibilidades de ayudarlos si les tienden una emboscada. Akame dudó, pero finalmente aceptó el razonamiento. Sin perder tiempo, Tatsumi salió corriendo a buscar a los demás. Unos minutos después, regresó con Mine y Shee. Después de que Nagenda les informara rápidamente, ambos tomaron sus armas y el grupo partió. De pie afuera del escondite, Nagenda invocó a su bestia voladora. ¿Sabes a dónde fueron?, preguntó el mío. Nagenda asintió. Lubok me informó sobre la ubicación general. Empezaremos la búsqueda desde allí. Los 5 montaron la bestia voladora y despegaron. A los pocos minutos de vuelo, Mine miró al suelo con los ojos entrecerrados. Veo a alguien tirado ahí. No puedo distinguir quién es por la oscuridad. La expresión de Nagenda se endureció. Todos, prepárense para lo peor. Nos vamos a caer. Los demás desenvainaron sus armas, preparándose para lo que les aguardara. En cuanto la bestia descendió, saltaron y corrieron hacia la figura. Lo que vieron los dejó sin palabras. El cuerpo pertenecía a un hombre alto y musculoso, pero lo que los asombró no fue solo su tamaño. Fue su apariencia. Estaba prácticamente desnudo, solo llevaba su ropa interior. Tenía la cara hinchada hasta el punto de ser irreconocible, la piel se le había puesto de un morado intenso y los ojos estaban enterrados bajo moretones. Sus labios estaban grotescamente hinchados, casi como los de un hipopótamo. Su cabeza era un desastre. El pelo solo le caía a los lados y la espalda, mientras que la parte superior estaba calva con vetas de sangre que le corrían por el cuero cabelludo. La vista era más que perturbadora. Era tan terrible que su cabeza no parecía la de un humano. Al principio, nadie lo reconoció y se quedaron mirándolo en silencio. «Hermano». El grito de Tatsumi rompió el silencio. ¿Qué? Se sorprendieron los demás. Tatsumi se acercó al hombre y con lágrimas en los ojos le dijo, «Lo es, hermano. Mira esta cicatriz, estaba en el cuerpo de mi hermano». Los 4 quedaron atónitos, y Nagenda se acercó rápidamente para inspeccionar al hombre. Dijo con tono serio, «Es Bulat. Por suerte sigue vivo, pero su cuerpo tiene muchas heridas, sobre todo en la cara. Quien quiera que haya hecho esto, voy a matarlos a todos», gritó Tatsumi con determinación mientras los demás tenían una mirada similar en sus ojos. «Tatsumi. ¡Qué gorda!». Un grito débil se escuchó desde detrás del árbol. Los 5 lo reconocieron. Era de Leone. Corrieron lo más rápido que pudieron hacia Leone. Y, sin embargo, se sorprendieron de nuevo. El cuerpo de Leone quedó enterrado, con la cabeza magullada asomando. Su cinturón de teigu le tapó la boca. Sus ojos se llenaron de lágrimas de felicidad. Era como si alguien hubiera visto a un amante o a un familiar desaparecido. Los asesinos quedaron atónitos. Era la misma Leone testaruda. Chilló de repente Sheel, alertando a los asesinos que todavía miraban a Leone, se giraron hacia Sheel que miraba aterrorizada mientras señalaba con su dedo detrás de Leone, en la cima de los árboles. Los 4 miraron en esa dirección y quedaron horrorizados ante la imagen. Lubok estaba colgado boca abajo de uno de los árboles más altos. Sus alambres lo sujetaban, asegurándose de que no se cayera ni se soltara pronto. Lubok tenía los ojos en blanco, dejando solo una pequeña mancha blanca en sus ojos entreabiertos, mientras que su boca, abierta de par en par, mostraba que gritó con fuerza antes de perder el conocimiento. Y lo que realmente los horrorizó fue una rama de árbol que le brotaba del trasero. ¿Qué demonios pasó aquí?
Nagenda maldijo en voz alta mientras 3 de sus asesinos de élite quedaban reducidos a tal estado que quedó impactada e indignada más allá de lo imaginable. Final del capítulo.